El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Como siempre, un gusto saludarte en este tu programa En Consecuencia. Tú lo sabes, después de sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te presentamos este programa En Consecuencia. ¿Y cuál es el objetivo? Pues hasta eso sencillo, tratar, platicar, recordar alguno de los asuntos tratados precisamente en la sesión pública y con otras palabras, de manera más coloquial, presentarte lo que ahí se resolvió. Lo que se dijo acerca de uno, a veces son 2, 3 asuntos los que se tratan, pero generalmente un asunto es el que se trata o del que platicamos en consecuencia. Y para ello nos acompañan siempre una o un secretario de estudio y cuenta, desde luego, de la ponencia de la magistrada o magistrado ponente del asunto del que vamos a platicar. La secretaria, el secretario, desde luego, pues tuvieron contacto con el asunto prácticamente desde que llegó aquí al tribunal y por eso lo saben de pe a pa. Hoy nos acompaña en este estudio la licenciada Nancy Correa Alfaro. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña. Y el asunto, para que lo localices en esta página en la que estás, SUP, que es Sala Superior, RAP, que es recurso de apelación, ¿verdad, Nancy? Recurso de apelación 383 de 2018. Entonces, ya todo identificado, saludamos a nuestra invitada. Nancy, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Por estar Hola, aquí. Carlos, buen día. Muchas gracias por acompañarnos y por platicar acerca de este Sí. asunto que ha tenido mediáticamente un gran atractivo. Así es. ¿Verdad? Sí. No, realmente otros asuntos en estos días no se esperaban, pero el del PES, el relacionado con el PES, sí. Ese sí se esperaba. ¿Por qué no nos platicas acerca de los antecedentes, del contexto de este asunto, por favor? Sí, pues sí, efectivamente este asunto ha sido bastante discutido por la opinión pública, por la prensa y bueno, se sesionó hace unas horas, pero en realidad, como bien lo mencionaste, es del año pasado. El PES presentó este recurso de apelación en septiembre del año pasado, es decir, 2018, contra la resolución del INE que determinó la pérdida de su registro. ¿Y esto por qué ocurrió? Bueno, el partido, luego de la jornada electoral de 2018, la federal, pues no alcanzó el porcentaje de votación válida en alguna de las elecciones federales que se celebraron el año pasado, esto es, en la presidencial, en la de diputados o en la de senadores. No obtuvo ese porcentaje mínimo que era el 3%. Lo más que alcanzó pues fue un 2.7% en la elección presidencial. Entonces el INE, pues al verificar esta situación, procedió a declarar la pérdida de su registro. Entonces, el propio partido Encuentro Social se queja ante el INE, ¿es así? ¿De origen, así muy de origen? El INE determina después, exactamente, después de la jornada electoral, revisa los resultados y se da cuenta que el partido pues no tiene ese porcentaje mínimo de votación para seguir existiendo en nuestro sistema electoral de partidos políticos. Entonces, ante esa decisión del INE, Exacto. es que viene aquí a la Sala Superior el PES a quejarse por la decisión del INE. Exactamente. Es así, pero sí. Pues es que no alcanzó ni siquiera 3 de cada 100, ¿verdad? Sí, así 3 votos es. de cada 100 no los alcanzó, pero bueno, en concreto, ¿con qué argumentos el PES quiso defender
su registro como partido político nacional, que no es nada simple, ¿eh? Obtener un registro como partido político nacional, nada menos. Claro. Es lo que trató de defender. ¿Con Claro. qué argumentos, Nancy? Sí, pues era una demanda realmente extensa e interesante. Se divide en 2 apartados, o bueno, al menos así lo analizamos metodológicamente en la ponencia. En el primero alegaba violaciones procesales por las cuales afirmaba que sí había alcanzado esa votación, pero ya sea por razones atribuibles a la autoridad o incluso que no se le permitió tener un medio de defensa idóneo, pues no pudo demostrar que efectivamente tuvo ese porcentaje exigido de votación. Y en un segundo apartado, pues ahí sí nos planteó algo que nosotros calificábamos inédito, excepcional, que era una situación en la que él decía, yo tuve una representación política relevante en la integración del Congreso de la Unión que considero merece ser estudiada por el juzgador y que se efectúe una interpretación amplia del artículo 41 constitucional, es decir, que no nos quedemos en la literalidad de la regla y atendamos a este hecho que materialmente me permite demostrar que yo merezco seguir existiendo como un partido político. Eso es lo que nos decía el PES en su demanda. En su segunda parte. Exactamente, ¿no? En esta segunda parte pero, interesante. A ver, efectivamente, el PES tiene suficiente representación en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, o digamos, no suficiente, tiene representación significativa, más o menos numerosa o no, pero la tiene. A eso se basaba para defenderse. Tengo en diputados, tengo en senadores, véanlo, estoy muy bien, ¿por qué me van a quitar mi registro? Así es, él decía eso. No utilicen únicamente como parámetro el que establece la Constitución en esta regla clara que dice, si no tienes este porcentaje de votación, te extingues. Él dice, no, ¿por qué no analizan que yo tuve concretamente 56 diputados de mayoría relativa y 8 senadurías? Esto es único, decía él. Revisen, contrasten mis datos con los de los otros partidos políticos que conservaron su registro. Entonces nos llevó a estudiar o nos llevó al menos a examinar lo que estaba diciendo. Porque esa representación que tiene, pues desde luego también se puede traducir en votantes, en ciudadanas, en ciudadanos, ¿verdad? Entonces por eso yo creo que le sesgó para que se dijera, no es por acá, no lo tomen literal la ley, sino es por este lado de la representatividad que tengo, que según se dijo ayer en la sesión, Nancy, ¿es de 6%? En Cámara de Senadores. En Cámara de y Senadores. El 11.2% de la integración total de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Tampoco nada despreciable. Uh-huh. Exactamente. En ese sentido está bien. Ahora, también en concreto, Nancy, ¿cuáles son ya vimos los argumentos, ya nos uh-huh. platicaste de los argumentos del partido, pero ahora platícanos de los argumentos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la ponencia a la que tú perteneces, para decirle, claro. Pues, ¿qué crees? Que aún a pesar de los pesares, no. Exactamente. Bueno, mi magistrado, claro que se detuvo a examinar esta situación inédita. Verificamos el registro de todos los partidos que han perdido precisamente esa calidad de partidos políticos, que se han extinguido, y encontramos que no se había presentado efectivamente esa situación. Es decir, nunca un partido con ese número de representantes no le había alcanzado para tener este porcentaje del 3%. Entonces, efectivamente se trataba de un hecho inédito. Pero la regla constitucional establecida en el artículo 41, base primera, último párrafo, pues es clara
es decir, el poder reformador de la Constitución determinó recientemente, en el 2014, incorporar esta consecuencia jurídica para el partido que no alcance esta votación, es decir, estableció esa sanción. Fue el poder reformador de la Constitución. Entonces, como sabemos, la naturaleza de las normas constitucionales pues es distinta a cualquier otra. Ante esto, el magistrado pues claro advirtió que estábamos frente a una regla clara que no podía interpretarse de otra forma de la que nos estaba planteando el Partido Encuentro Social. Uh-huh. El 3%, ¿verdad? Se dice exactamente. Claro, 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones. ¿Eso por qué no nos explicas, Nancy? ¿Qué quiere decir eso de la votación válida emitida? Sí. Por favor. Pues mira, esa votación es la que resulta de deducir todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los otorgados a los candidatos no registrados. Entonces, se debe entender solo aquella obtenida en la elección de los poderes ejecutivos y legislativos, pero te digo, deduciendo estas. Uh-huh. Ahora, cuando nos platicas, cuando nos dices de elección referente a presidente, esa es una federal. Uh-huh. A diputados es otra. Claro, hay diputados también locales, pero diputados federales. Sí, aquí estoy hablando exactamente de la federal, entonces hubiera sido ya sea en la del Ejecutivo o en la de diputados o senaduría, exactamente. O sea, que si por ejemplo en senadores hubiera obtenido el 3%, sigue con registro. Exactamente. O desde luego en la presidencial o en la de diputados federales. Sí. Pero en ninguna lo obtuvo. En ninguna lo obtuvo. No, pues entonces no está tan sencilla la cosa, ¿verdad? Como para poder defender el registro nacional. Exacto. Para los partidos y sus abogados, sus dirigentes y todo, desde luego que conocen todo esto, lo saben, pero de alguna forma quisieron defender, digamos, ese registro que, como decíamos al principio, no es nada cosa común, es algo muy relevante tener un registro como partido político nacional. Sí, y bueno, lo que planteaba el peso, a lo que podemos decir que se concretaba este argumento fuerte y que incluso fue lo que ameritó la discusión de los magistrados en la sesión del Pleno, pues es precisamente la interpretación de la regla. El trabajo que se hace en este tribunal es ese, muchos de los casos representan eso, la interpretación de las normas. Para ello hay que ver la naturaleza de estas, no todas están configuradas de la misma forma. Es común encontrarnos con algunas que son vagas, indeterminadas, generalmente denominadas principios, valores, derechos fundamentales. Estas sí que requieren que el juzgador, el intérprete, determine su contenido, sus alcances, precise, delimite la norma. Pero hay otras que ya sea el legislador o, en este caso, el poder reformador, pues no dejó a duda, no dejó espacio para ello. Es decir, dijo, si ocurre esto, pasa esto. La verdad es que no había mucho tampoco que pensar sobre qué debía pasar, ¿no? Porque, te digo, estamos ante una regla y en ese sentido, pues no cabía que se ampliara o se considerara una solución distinta. A la que la misma ley marca y muy precisa, ¿verdad? Muy precisa su forma de marcarlo. El artículo que me dice 41 constitucional. 41 constitucional. Nancy, ¿escuchamos estos mensajes y regresamos? Sí. Muchas gracias. Si no te dejan votar o ser electo para cargos públicos, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te puede ayudar. Proporcionamos de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa electoral.
Contáctanos al teléfono 01800 0083 753 o escríbenos a defensoría@te.gov.mx. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral. Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Nuasakwa enitza osa enis makanita in atsokia I eatza sota hui ekitza humi toa I eli maani eli koani hu eli sieni la in atzo leni na fu mani 01800 0083 753 hoyle sini konji masini chito defensoría@te.gov.mx. Se abre la sesión. Hoy platicaremos de los derechos de las niñas y los niños migrantes. Hoy inscribí a mi hija para participar en el Tribunal Infantil, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hablarán sobre los derechos de las niñas y los niños migrantes. Es una buena oportunidad para que conozca de justicia y de los derechos que tienen. Encuentra más info en te.gov.mx. Inscríbete, pasa la voz. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada resolución de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen diferentes antecedentes, argumentos, conclusiones y efectos. ¿Quieres conocerlos? Escucha En Consecuencia, el espacio de la radio por internet en el que secretarias y secretarios de estudio y cuenta de las ponencias de la Sala Superior explican detalles de las sentencias en lenguaje claro y accesible. Bien, continuamos contigo en este programa En Consecuencia, radio internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, aquí en el estudio, contigo, la licenciada Nancy Correa Alfaro, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Ponente, el magistrado del SUB-RAP 383 de 2018, referente a la pérdida de registro como partido político nacional del partido Encuentro Social. Fíjate, Nancy, que también en el transcurso de la sesión se comentó, se dijo que si bien el PES tiene alta representatividad, lo es porque fue en coalición con otros partidos y que, bueno, pues ahí sí que se colgó de los otros para tener la representatividad que tiene, concretamente de uno. Sí, bueno, esto ya no fue objeto de análisis en la sentencia, pero sí, pues resulta para todos conocido que el PES participó en la coalición denominada Juntos Haremos Historia, con Morena y el PT. Y eso para las elecciones federales, ¿verdad? Exactamente, del año para pasado. las elecciones federales. Entonces decidieron postular en conjunto pues al mismo candidato presidencial y 292 candidaturas para diputaciones federales y 64 para senadurías. Entonces, esto pues es algo que permite la ley, esta forma de participación o de alianza de los partidos políticos. En realidad, pues no hay hasta ahorita alguna resolución o sentencia en la que se haya determinado que hubo alguna ilegalidad o fue incorrecto lo que realizaron. La ley dice, además, es muy clara que tienen que distribuirse, tienen que establecerse a qué candidatura pertenecen todas estas
digamos, las 292 que iban a postular, pues a qué partido pertenecerían esas candidaturas y al grupo parlamentario al que finalmente se integrarían. Entonces, bueno, esto está en la ley. Los partidos firmaron ese convenio de coalición desde 2017, realizaron una modificación en marzo del año pasado y bueno, todo esto fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues está a consulta de todos cómo se definieron esas candidaturas por las cuales el PES logró obtener 56 diputados y 8 senadurías. Uh-huh. La referencia es a la sesión pública de este 20 de marzo de 2019. Y el asunto, lo repito para que lo tengas en cuenta por si quieres detallarlo, leerlo con toda calma y establecer hasta las comas por qué se pusieron o por qué no se pusieron. Es el SUB-RAP 383 de 2018. Capaz que si va el famoso P solo, se hubiera reflejado sus números, ¿no? Que no llegaron ni al 3%. Pues ya no podremos saberlo, ¿verdad? El PES decidió participar así y bueno, a veces se gana, a veces se pierde en las elecciones. Así es parte de, ¿no? Sí. Es parte del juego. La sentencia, que ya es lo relevante. Exacto. Se veía en la sesión el proyecto que iba a ser explicado, comentado, discutido y en su caso aprobado o no aprobado. Pero una vez que las y los magistrados votan, resulta que ya se convierte en sentencia. Claro. ¿Qué dice, Nancy, la sentencia acerca de este asunto? En los puntos relevantes, aunque se reitere, pero ¿qué es lo que dice? Sí, pues respecto, te digo, de este planteamiento fuerte, lo que enfatiza la sentencia votada por unanimidad de votos es que no cabe otra interpretación a la regla constitucional. Esta no estableció excepciones ni ningún otro parámetro o estándar para que se verifique la representatividad de un partido político. Es decir, fue clara y contundente en establecer que solamente sería la votación emitida en cualquiera de las elecciones el parámetro por el cual se verificaría que un partido puede seguir subsistiendo en nuestro sistema de partidos en México. Ese es el estándar, es la regla para los magistrados, es clara y, insisto, no cabe una solución distinta. También se comentaba, y esto fuera de la sentencia, que hay países que tienen más, ¿verdad?, porcentaje, digamos, de petición para que un partido pueda continuar con su registro. Se hablaba hasta de 4% en algunos países, no recuerdo cuál. Sí, pues mira, eso también surgió porque cuando uno analiza esta regla constitucional, pues el intérprete debe acudir a qué fue lo que llevó al poder reformador a incorporarla, porque elevar una norma a rango constitucional es precisamente un mensaje de que se trata de una decisión fundamental de nuestra sociedad. Por eso se quiere que esté en esa norma que es pues la máxima, ¿no? O sea, difícil de reformarse y por tanto a la que todos nos debemos apegar. ¿Y qué fue lo que llevó al poder reformador? Bueno, pues precisamente que había un no exceso de partidos, pero sí evitar una fragmentación partidista. Es decir, que solamente subsistan aquellos que de verdad representen una opción política auténtica en la ciudadanía. Entonces, incluso se llegó a decir es que el umbral del 2%, que antes de que se incorporara a nivel constitucional, ese era el porcentaje exigido, el 2%, se dijo es muy bajo, necesitamos elevarlo. Y algunos también dijeron, pues, ¿por qué no incluso a 4%? Entonces, las discusiones eran de ir a más, porque sabemos que el ser partido político, pues, tiene ciertas prerrogativas, entre ellas la económica, el financiamiento que reciben. Entonces es de importante interés público que solamente aquellos
que efectivamente representan una opción ciudadana y que tienen ese arraigo, sean los que lo reciban. Nancy, entonces, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las y los magistrados, lo que hicieron en esta sesión pública fue confirmar lo que ya había dicho el INE con respecto al Partido Encuentro Social. Sí, claro. Fue decir, Partido Encuentro Social, esto que nos planteas no está. La norma es clara, no hay excepciones. Se aplica tal cual como es. Por lo tanto, la pérdida del registro es vigente, queda vigente. Así es. Queda vigente. ¿Después podrá volver a resurgir? Bueno, él podrá, si logra cumplir con los requisitos, porque ha surgido en las noticias que presentó también una solicitud para constituirse como una nueva entidad política. Bueno, si eso cumple con todos los requisitos y el INE así lo avala, pues se le será reconocida esa calidad bajo otra denominación. Bajo otra denominación. Pues, Nancy, qué explicación amplia, clara, y como decíamos en un principio, este programa tiene como objetivo de, en otras palabras, decir lo mismo. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias. No sabes cuánto te agradecemos tu participación en este programa. Nancy Correa Alfaro, licenciada y secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado ponente de este SUPRAP 383 del 2018. Muchas gracias, Nancy, nuevamente. A ti, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, te invitamos para que estés al pendiente de estos programas. En consecuencia, como siempre, un saludo muy especial para nuestras y nuestros amigos de la prensa nacional y la de más allá de nuestras fronteras. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. Transmitimos al finalizar cada sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu opinión nos interesa. Llámanos al 5728-2300, extensión 2857. O escríbenos al correo radiotepjf@te.go.mx.